Bueno, buen día, querida iglesia de la ciudad de Valdivia, hermosa ciudad de Valdivia. Les deseo a todos muy feliz sábado. Para los que no nos conocemos, me presento, mi nombre es Gustavo Becerra y estoy desde la ciudad de nacimiento acompañándolos en esta mañana. Y hoy quiero traerles un tema interesante que nos habla con respecto a nuestra relación como padres con nuestros hijos. Ahora quiero hacerle una pregunta. Nosotros como cristianos, como adventistas, y si hay alguno que no es adventista, me imagino que también tenemos alguna aspiración en esta vida hacia dónde estamos llevando, guiando nuestra vida. Ahora, eh, deberíamos pensar siempre que el rumbo que queremos llevar en nuestra vida es que queremos llegar a la eternidad, llevar a esa vida eterna que el Señor nos promete, vivir sin pandemia, sin toda esta dificultad que estamos viendo hoy en día en este mundo. Y nuestra mayor aspiración, nuestro mayor anhelo, debiera ser llegar a esa tierra hermosa que el Señor nos promete que nos va a llevar. Ahora una pregunta, ¿nosotros aspiramos y queremos llegar solos a ese lugar hermoso y precioso? ¿Se imaginan cómo sería estar solos allá en el paraíso, en la vida eterna junto al Señor? ¿O queremos llevarnos a alguien junto con nosotros? Ahora el Señor para eso nos ha dado una herramienta poderosa que todos nosotros la usamos y la sabemos hacer, que es la oración. La oración es una gran bendición que el Señor nos ha dado, que es un privilegio que Él nos da de hablar con el Señor. Entonces los invito a usar esta tremenda herramienta que el Señor nos ha dado. Ahora, el tema de hoy tiene que ver, yo les dije, nuestra relación entre nosotros como padres con nuestros hijos. Si alguno de ustedes no tiene hijos, usted es hijo de un padre y una madre. Entonces todos estamos ligados y relacionados con el tema de hoy. Ahora, la invitación es a orar por nuestros hijos. Si usted tiene hijos adolescentes, no lo sé, pero si tiene hijos adolescentes, déjeme decir que es la edad más compleja de nuestros hijos y nosotros también la hemos vivido. La edad más complicada del ser humano es la adolescencia. Entonces, el tema de hoy tiene relación justamente con eso, cómo llevar nuestra relación con nuestros hijos y los desafíos que tenemos como padres en su educación. Ahora, nuestros hijos, y sabemos, y nosotros tampoco lo tenemos, no tenemos un manual de instrucciones, ¿cierto?, que diga cómo criar nuestros hijos. Muchos hemos quizás cometido errores, muchas veces se dice que con el primer hijo es cuando se cometen más errores porque uno va aprendiendo. Con el segundo ya tenemos más experiencia. Personalmente tengo 3 hijos, entonces uno va, le gustaría que vinieran con un manual de instrucciones, cosa que no lo tiene. Bueno, de eso vamos a hablar hoy día, cómo poder cometer pocos errores, cómo irnos guiando con la palabra del Señor con respecto a la crianza y la educación de nuestros hijos. Pero para comenzar, los quiero invitar a buscar la presencia de nuestro Dios a través de la oración. Inclinamos el rostro. Querido Padre Celestial, mi Dios, en esta hora te invitamos a que tú nos guíes, a que nos impresiones nuestro corazón con tu Espíritu Santo, Señor, que nos hables, Señor, al corazón y que a través de tu palabra, mi Dios, nosotros podamos comprender cuál es tu mensaje, tu enseñanza para el día de hoy y cómo podemos en particular aprender a guiar correctamente a nuestros hijos. Por eso quédate con nosotros en esta hora, impresiona y habla a nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hoy, como les decía, vamos a hablar de un tema bien particular. Ahora, el texto bíblico que se leyó está en el libro de Daniel. Hoy vamos a aprender mucho con respecto a Daniel. El libro de Daniel nos da consejos muy sabios. Vamos a ver qué es lo que decía Daniel 1:8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense, es una decisión que está tomando alguien. Ahora se piensa, bueno, conocemos la historia de Daniel. Él fue llevado a un país lejano donde él vivía, lo llevan a Babilonia. Él era un adolescente. Se piensa que
tenía aproximadamente 17 años. Estaba en plena adolescencia, si lo llevamos a los tiempos nuestros de hoy. Nosotros muchas veces, fíjense, subestimamos, menospreciamos quizás, o pensamos que nuestros hijos adolescentes todavía no tienen condiciones para tomar buenas decisiones, están en una edad complicada, que no tienen la capacidad para tomar buenas elecciones. Pero hoy día, sin embargo, vamos a aprender qué es lo que nos enseña Daniel con respecto a hacer buenas decisiones y cómo pasar sabiamente de la edad adolescente a la edad adulta. Ahora, volvemos al tema. Daniel, a esa edad, aproximadamente 17 años, fue llevado cautivo a Babilonia, a un lugar diferente donde él vivía, con culturas diferentes, con costumbres distintas. Entonces, con respecto a eso nos vamos a centrar el día de hoy. Ahora, muchas veces aprendemos, por supuesto, de las experiencias que hemos tenido, pero en este caso vamos a aprender de la experiencia que tuvo Daniel. Cómo enfrentar esos desafíos. Ahora esto nos ayuda a nosotros, como padres y a nuestros adolescentes, a pasar bien la adolescencia, que es una edad, como dije, complicada. Ahora, la preocupación principal que nosotros tenemos como padres, habitualmente, es que nuestros hijos tengan un buen pasar, que se vistan bien, que se saquen buenas notas en el colegio, que estudien en un buen colegio, ¿cierto? Que tengan una buena educación, que después, más adelante, que tengan una buena carrera universitaria, que tengan un buen trabajo. Habitualmente nos preocupamos por esa área de sus vidas. Pero, sin embargo, descuidamos una parte importantísima de la crianza y educación de nuestros hijos. Y ya lo dije al comienzo. Nosotros, nuestra aspiración mayor es ¿dónde? Llegar al cielo, a la vida eterna. Ahora, ¿queremos llegar solos o queremos llegar allá junto con nuestros hijos, adolescentes o menores o mayores que nosotros tengamos? Bueno, nuestra mayor preocupación con respecto a nuestros hijos debiera ser preocuparnos para su preparación para llegar a la vida eterna, para que ellos lleguen a la vida eterna junto con nosotros, cosa que muchas veces lo descuidamos. Muchas veces, como les decía, nos preocupamos de otras cosas, de que pasen, que tengan un buen pasar, de que tengan, como decía, buenas notas. Nos preocupamos de otras cosas que no son tan trascendentales, pero que a todos como padres nos ha pasado. Y digo nos ha pasado porque también, como les dije, soy padre de 3 hijos, y uno muchas veces se centra en eso y se olvida que la mayor preocupación debiera ser prepararlos para la vida eterna. Entonces, muchas veces esa preocupación pasa desapercibida, muchas veces no nos centramos en eso. Y debería ser la mayor preocupación, como les decía, centrarnos en la preparación para la vida eterna de nuestros hijos. Ahora, la mayor influencia que debiéramos nosotros como padres ejercer con respecto a nuestros hijos es una cuestión espiritual. La mayor influencia debería ser en nuestra vida espiritual, ser una buena influencia para nuestros hijos. Ahora también, muchas veces nos preocupamos, y de hecho me imagino que ustedes también como iglesia tienen momentos de oración. En la escuela sabática o en el culto de otro día, tenemos momentos de oración y muchas veces se piden oración por nuestros hijos, ¿cierto? Que mi hijo se alejó del Señor, que mi hijo está por malos pasos. Muchas veces oramos por nuestros hijos y está muy bien, es correcto eso lo que estamos haciendo. Hay muchísimos pedidos, yo diría que la mayor parte de los pedidos de oración que se hacen en nuestras reuniones, en nuestros cultos, tiene que ver con nuestros hijos, porque es una de las mayores preocupaciones que tenemos como padres. Muchas veces oramos porque nuestros hijos se han desviado de los caminos del Señor. Muchas veces no han seguido los pasos que nosotros quisiéramos y por eso es que le pedimos al Señor que nos ayude. Fue lo que hicimos hace un ratito atrás al comenzar este culto, que el Señor nos dirija para que nos dé sabiduría como poder criar a nuestros hijos en el camino, en los caminos correctos. Entonces, muchas veces, como decíamos, nuestros hijos pasan por edades que son complejas. Muchas veces tienen influencias, malas influencias por ahí
empiezan a caer en algunos malos hábitos, en algunos vicios, van tomando caminos equivocados. Y muchas veces los padres mencionamos y lamentamos, mi hijo se alejó de la iglesia. Fíjense, nos pasa una cosa extraña acá en Nacimiento. No sé si alguno de ustedes conoce esta comuna. Acá no hay centros de estudio de nivel superior. Entonces los chicos llegan a enseñanza media y los que quieren seguir estudiando tienen que irse a Nacimiento, porque acá no hay donde estudiar. Y fíjense que ellos, los jóvenes, se van de sus casas, se alejan de sus padres, se alejan de la iglesia y muchas veces se alejan de Dios. Y no ha pasado, pero con muchos jóvenes nuestros, lamentablemente. Entonces llega ese momento de la libertad en sus vidas, que no están como controlados tanto por sus padres, y se nos van, y se nos van de todo. Nos ha pasado con el nacimiento, seguramente a más de algunos de ustedes también les ha pasado. Entonces, eh, llega el momento de la libertad, que ellos pueden tomar decisiones solos y muchas veces toman malos caminos y otras veces toman buenas decisiones. Bueno, pero como les decía, el tema de hoy tiene que ver con eso, cómo poder guiar a nuestros hijos a que tomen buenas decisiones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como padres? Que es correcto también, cuando nuestros hijos ya están metidos en problemas, ahí nos preocupamos de ellos, pedimos oración por ellos, y nuestra mayor preocupación, como decía siempre, es esa, que nuestros hijos vuelvan a los caminos del Señor. Ahora, el texto que leíamos, que está en Daniel 1:8, nos cuenta la historia de un joven, como dijimos, de un adolescente, Daniel, y conocemos la historia de él. Es llevado a Babilonia con sus amigos y es sumergido, digámoslo así, en una cultura diferente, en el Palacio Real, que tenía ciertos privilegios, ¿cierto? Y él podía haberse desviado por un camino erróneo, podía haber tenido miedo porque en esos tiempos le significaba quizás la vida, si es que no obedecía, cosa que hoy en día ya no es tan trascendental como era en esos tiempos. Entonces, Daniel estaba lejos de sus padres, en una nación diferente, entonces él podría haber pensado, bueno, aquí tengo que adaptarme a esta cultura o si no, me matarán. ¿Cierto? Tengo que hacer los privilegios que tengo, tengo que tomarlos, porque me puede causar problemas. Daniel podría haber pensado así. Entonces, y si lo llevamos a nuestros tiempos de hoy, nuestros hijos quizás se tienen que ir de su ciudad, de su casa, de su cultura, y llegan a otro lugar diferente, similar que le pasó a Daniel. Por supuesto, no vamos a llegar a un reinado como Babilonia, como esos tiempos, pero sin embargo se tienen que enfrentar a culturas diferentes, amistades diversas, y a veces esas amistades lamentablemente nos traen malas influencias para nuestra familia. Pero es un medio completamente diferente al que estaban acostumbrados, al refugio que tenían dentro de su hogar. Ahora, Daniel tomó algunas decisiones, y vamos a estudiar eso. ¿Qué decisiones tomó? ¿Y qué es lo que marcó la diferencia? ¿Por qué Daniel tomó buenas decisiones o malas decisiones? Vamos a leer, vamos a estudiar. ¿Y cuál fue la diferencia que marcó su vida? Ahora, lo leíamos recién, Daniel 1:8. ¿Cuál fue la primera decisión que tomó Daniel? Una actitud extraordinaria. Junto con sus amigos decidió lo siguiente. Decidió él, y lo palabreo con mis palabras, dice, no comeré estas cosas que me están pidiendo que coma. Todos estos manjares que están poniendo sobre la mesa, no los voy a comer. No voy a comer esa comida fina que me están ofreciendo. No voy a beber vino. No voy a contaminarme como me están ofreciendo que lo haga. Fíjense, fue la primera decisión que tuvo que tomar Daniel. Vamos a ir desmenuzando esto. Primero, eso es ser temperante. La temperancia es mantener los gustos o seguir haciendo las cosas que yo sé que debo hacer, seguir comiendo lo que yo sé que es correcto comer, seguir bebiendo lo que yo sé que es correcto beber, etc. Pero la temperancia, su primera elección, no comer de ciertos alimentos. ¿Y eso dónde lo he aprendido? En su casa, en su hogar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él sabía bien que
no hacía bien para mantener su salud y su mente correctamente. Entonces él sabía que si se contaminaba su cuerpo con bebidas y con alimentos que no correspondían, que era lo que había aprendido en su hogar, eso no iba a ser saludable para su vida. Entonces, la primera lección, el ser temperante. Segunda lección, eligió continuar orando al Señor. Los quiero llevar al libro de Daniel, capítulo 6. Y ese capítulo 6, versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no puedan ser revocados, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué es lo que estaba prohibiendo? Que cualquier persona que viviera en Babilonia adorara a otro dios o le hiciera caso a otras personas y no fuera al rey. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Fíjense interesante, como lo solía hacer antes. ¿Dónde aprendió a hacer eso? En el hogar, ¿cierto? Seguramente Daniel había visto en su casa que sus padres lo hacían. Seguramente sus padres le enseñaron a Daniel que tenía que orar 3 veces al día, de mañana, mediodía y en la tarde. Entonces él continúa haciendo, como decía el versículo 10, como era su costumbre hacerlo. Entonces él siguió practicando lo que había aprendido en su hogar. Mire qué interesante. Qué bueno sería, fíjense, que nosotros, nuestros hogares, tuviéramos esa costumbre de practicar la oración en familia 3 veces al día, o si quieren más, pero que sea una costumbre que adquieran nuestros hijos de orar juntos un par de veces al día. Cosa que si cuando se enfrenten a alguna situación adversa como la que le tocó vivir a Daniel, nuestros hijos continúen haciendo eso que ya es un hábito, acostumbrado a orar 3 veces, en este caso, 3 veces al día, como lo hacían en su hogar. Ahora, eso sin duda que ayudaría a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, a tomar buenas decisiones, a enfrentar las tentaciones que tiene este mundo de la forma correcta. Eso sería una influencia poderosa contra la influencia que tienen contra sus colegas de trabajo más adelante, contra sus compañeros de estudio. Y lamentablemente muchas veces son malas influencias, pero esto, si fuera nuestra costumbre de orar permanentemente a nuestro Dios, eso nos ayudaría a enfrentar muchas de estas situaciones que vivimos siempre. Ahora, otra elección que hizo Daniel, eligió ser siempre leal a los principios divinos. Fíjense, el mismo capítulo 6 de Daniel, versículo 22, dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque antes fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Qué hizo Daniel? Lo habían metido en el foso de los leones y Daniel buscó y adoró a Dios antes de adorar al rey. Y dice, bueno, mi Dios fue quien me salvó, ¿cierto? El episodio en el foso de los leones. Daniel rehusó adorar al rey, aunque había un edicto, una ley que decía que tienen que adorar al rey. Bueno, Daniel decidió continuar con lo que él sabía que era correcto, que era adorar a nuestro Dios. Ahora, Daniel, y pongámonos en la situación, antes de adorar al rey, prefirió pasar una noche durmiendo junto con los leones. Fíjense la diferencia que causa el tener este tipo de hábitos. Él no cambió sus principios, aunque lo estén obligando, presionando, amenazando de muerte, pero él no cambió sus principios. Ahora, lamentablemente nuestros hijos no siempre toman buenas actitudes, buenas decisiones. Por eso es nuestra mayor preocupación
Y yo digo nuestra, porque nosotros sabemos por lo que se tienen que enfrentar nuestros hijos. Y por eso es que nosotros permanentemente deberíamos estar orando por nuestros hijos para que puedan salir adelante cuando les toque enfrentar situaciones quizás, y ojalá no tan complejas como la que tuvo que enfrentar Daniel, pero que sepan enfrentarlas correctamente y salir adelante. A ver, a veces, fíjense que siempre tenemos que estar enfrentados a tomar decisiones. A veces son decisiones que aparentemente no tienen tanta trascendencia, no tienen ninguna consecuencia, pero sin embargo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Muchas veces en pequeñas cositas vamos fallando y más adelante vamos a fallar en cosas más grandes. Ahora, puede que, yo no los conozco a la mayoría de ustedes, puede que alguno de ustedes esté pasando por esta situación, puede que alguno de ustedes tenga algún problema con su hijo, capaz que alguno tenga hijos adolescentes y esté pasando justamente por esta situación. Y puede que muchas veces nuestra oración sea, Señor, yo ya no sé qué hacer, ayúdame. Y nuestra oración debiera ser esa. Yo como ser humano soy limitado, muchas veces no tengo las herramientas para, para poder ayudar a salir adelante a nuestros hijos. Entonces dejar las cosas en manos del Señor. Señor, tú eres todopoderoso, tú sabes cómo ayudarme, hazlo como tú sabes hacerlo. Y esa sea nuestra oración, y así como Daniel lo hacía, que no sea una vez a la semana, que no sea ni siquiera una vez al día, sino que sea ojalá como Daniel, por lo menos 3 veces al día, orar al Señor para que ayude a nuestros hijos a salir adelante. Ahora, la señal que estamos viendo, la enseñanza que estamos recibiendo, no es lo que yo le estoy enseñando a ustedes, no es lo que un profesor me enseña a mí, es lo que Dios nos está indicando cómo debería ser nuestra educación con nuestros hijos. Entonces, no esperemos que nuestros hijos ya estén metidos en problemas graves. Personalmente soy profesor, trabajo acá en enseñanza media, y muchas veces uno ve a jóvenes involucrados en alcoholismo, en droga y en otras cosas peores. Entonces no esperemos que nuestros hijos quizás lleguen a ese extremo para recién empezar a hablar al Señor, sino que desde chiquititos, cuando sean niños, empezar a pedir al Señor que los vaya guiando por los caminos correctos que el Señor sabe, para que eviten ellos tomar malas decisiones. Ahora, fíjense que, querámoslo o no, nosotros recuerden que vivimos en un momento o vivimos en medio del gran conflicto. Siempre existe el bien y existe el mal, siempre vamos a estar influenciados por un lado positivo, un lado negativo, y el Señor, para que nosotros lo amáramos a Él, nos creó con la libertad de elegir, con el libre albedrío. Entonces, no se culpe usted si su hijo toma malas decisiones. Usted puede haberlo guiado lo mejor posible, pero de todas maneras ellos tienen la, la voluntad de elegir, la libertad de elegir qué camino tomar, si el bueno, el malo, el derecho o el izquierdo. Ellos tienen el libre albedrío que nos dio el Señor para elegir qué camino tomar. Ahora, fíjese, no es que usted lo está haciendo mal. Si usted se va a la Biblia, si nos vamos al libro de Génesis, estaba Adán y Eva, estaban en el paraíso, un lugar precioso que el Señor creó para que ellos vivieran. Y sin embargo, ellos decidieron desobedecer. ¿Se fijan? Ahora, ¿dónde se inició este gran conflicto? En el cielo. En el cielo, en medio de la santidad y la perfección, estaban los ángeles, hijos de Dios, eran ángeles perfectos. Sin embargo, un tercio de ellos eligió rebelarse contra Dios. Entonces, cuando su hijo tome malas decisiones, no se culpe usted que alguna culpa tuvo usted. No, estamos en un mundo, en el gran conflicto, en que tenemos el libre albedrío de elegir y nuestros hijos tienen la libertad de elegir qué decisión tomar. Ahora, si nosotros lo orientamos correctamente, podrán hacerlo de una manera idónea. Entonces, no se culpe usted, como le digo, si tiene algún hijo que toma alguna mala decisión, ellos tienen la libertad de hacerlo. Ahora, nuestra obligación como padres es orar para que ellos tomen buenas decisiones. Esa es nuestra mayor tarea.
Ahora, la vida está llena de momentos que nosotros tenemos que tomar elecciones, decisiones. Siempre tenemos que estar decidiendo hacer esto o lo otro, me voy por la derecha, por la izquierda, subo, bajo, etcétera. Pero siempre tenemos que estar tomando decisiones. Y lamentablemente cada decisión tiene una consecuencia. Entonces tenemos que ir aprendiendo eso y nuestros hijos también tienen que ir aprendiendo que las decisiones que ellos tomen tienen consecuencias. Ahora, tenemos un Dios maravilloso, misericordioso. Primero que va a saber perdonar nuestros pecados. Sabe perdonar nuestros pecados siempre y cuando nosotros los confesemos. Para Dios no hay hijos difíciles, no hay casos perdidos. No es como nosotros. Para nosotros decimos, ya, yo ya no sé qué hacer con mi hijo. Bueno, aquí me imagino que uno de mis 3 hijos me está viendo, pero para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios todopoderoso, maravilloso, y por eso la invitación es a orar por nuestros hijos para que el Señor los guíe por el camino que el Señor sabe que es el mejor. Ahora volvamos a la historia de Daniel. Estamos estudiando el libro de Daniel. Él dijimos que fue fiel a sus principios, principios que aprendió en su hogar, y eso le trajo consecuencias y diferencias en su vida posterior. Ahora él decidió eh, practicar las costumbres y los principios que había aprendido en su casa, en su hogar. Y ahí vienen las lecciones importantes que debemos aprender también nosotros como padres. Primero dijimos cuáles son las decisiones que deben tomar nuestros hijos, nuestro Daniel. Ahora viene la parte nuestra como padres. Fíjense, ¿alguno de ustedes sabe quiénes eran los padres de Daniel? ¿Sabe los nombres de ellos? Por supuesto, tenía padre y madre, pero ni siquiera se menciona en la Biblia. No sabemos sus nombres, pero ellos, fíjense que fueron fundamentales en la educación y la crianza de Daniel. Para cuando Daniel tuvo que enfrentar y vencer las tentaciones y las malas influencias del lugar donde estaba, el reino de Babilonia. Ahora siempre se destaca, por supuesto, a Daniel, que fue fabulosa las elecciones que él tuvo que tomar. Un ejemplo para muchos de nosotros, para no contaminarnos con las influencias de este mundo. Pero sin embargo, los padres de Daniel, que ni siquiera, como dije, ni siquiera se menciona su nombre, tuvieron una importancia fundamental en su educación. Ahora, los padres le enseñaron a Daniel qué cosa, a comer saludablemente. Le enseñaron a elegir no embriagarse. Recuerden que él pidió que no le sirvieran vinos, que era mejor tomar agua en vez de vino. Le enseñaron a tener una vida de oración, no solo de palabras, sino que ante cualquier situación que tuviera que enfrentar, Daniel, aunque había un edicto del rey, Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas para que lo vieran que estaba adorando a su Dios. Entonces nos da el ejemplo, que es lo que debemos hacer. Ahora los padres también le enseñaron a Daniel a tomar decisiones y a tomar elecciones correctas. Qué importante es a tomar decisiones correctas, sabiendo que las elecciones y las decisiones que tomemos nos van a traer consecuencias, y esas pueden ser buenas o malas. Ahora, nosotros también podemos marcar la vida espiritualmente en nuestros hijos, y esa es nuestra labor como padres, impactar la vida de ellos, cosa que después, estén donde estén, en el lugar que estén, ellos recuerden la influencia que tuvieron de sus padres en su hogar y sigan manteniendo esos principios. Ahora, los padres hay un dicho por ahí que dice, los hijos son reflejos de sus padres. Si tal hijo es así, uno dice, entonces el papá debe ser igual, los padres deben ser igual. Ellos son reflejos de los padres. En este caso, Daniel fue un reflejo de sus padres. Como dijimos, ni siquiera se mencionan los nombres de ellos, pero sin embargo fueron trascendentales en las decisiones que Daniel tuvo que tomar. ¿Qué pasa hoy en día? Yo les decía, yo soy profesor y conozco muy de cerca la realidad de los jóvenes, pero ellos se creen dueños del mundo, dueños de su tiempo, dueños de lo que se alimentan, de las bebidas que beben, de las actitudes que tienen. Ellos se creen dueños del mundo y creen que pueden hacer lo que ellos quieran. Se olvidan muchas veces de lo que aprendieron en su hogar, o quizás
lamentablemente hay muchos que no han aprendido muchas cosas, pero en este caso estamos hablando a usted que me está mirando, usted que es padre, que es madre, qué actitudes debemos tomar nosotros y qué debemos hacer, y debemos ser una buena influencia para nuestros hijos que están creciendo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Y fíjense que esto lamentablemente hasta la iglesia está llegando, y debemos mencionarlo. Y es una realidad triste, fíjense, muchas veces, y nos pasa, yo dije, yo estoy acá en nacimiento, muchas veces tenemos niños chiquititos que van a la escuela sabática, a la clase de chiquititos, y los dejamos ahí, que otra persona los eduque, ¿cierto? Cuando son más grandes, bueno, siguen yendo a la escuela sabática, a veces van a conquistadores, a aventureros, y los dejamos para que otros se hagan cargo de su educación. ¿Y quiénes deberían ser los responsables? Somos nosotros los padres, y no el maestro de escuela sabática, no el líder de aventureros, de conquistadores, somos nosotros. Muchas veces, fíjense, ni siquiera le compramos el folleto de escuela sabática, solamente nos dedicamos a dejarlos en un grupo que sabemos que es positivo, por supuesto, pero solamente nos convocamos a eso, a dejarlos, que otros se preocupen por nuestros hijos. Ni siquiera muchas veces los acompañamos, los apoyamos en la actividad que están realizando. Ahora, nuestros hijos debieran aprender mucho más con nuestras palabras, con nuestros ejemplos como padres, que lo que enseñan otras personas. Los padres ejercemos una influencia tremenda en nuestros hijos. Fíjense lo que dice la hermana White en el libro La educación cristiana. Y esto nos va a ayudar mucho a entender muchas veces, muchas situaciones que vivimos. Dice, se necesita mucho estudio y oración ferviente en procura de sabiduría celestial para saber cómo tratar con las mentes juveniles, porque muchísimo depende de la dirección de los padres que dan a la inteligencia y la voluntad a sus hijos. Fíjense, necesitamos de la sabiduría celestial, necesitamos que Dios nos guíe en la educación de nuestros hijos, porque eso puede dar, dice, inteligencia y la voluntad a nuestros hijos. Eso aparece en la página 24, como decíamos, de la educación cristiana de la hermana White. Necesitamos mucha sabiduría, pedir sabiduría al Señor para guiar a nuestros hijos. Ahora, nuestros hijos son todos diferentes. Yo dije que tengo tres. Son los tres distintos. Uno y el otro son diferentes en muchos aspectos. Y como decíamos también hace un rato, no traen manual de instrucciones, cómo guiarlos. Entonces, por eso es importante la oración que nosotros hagamos por ellos. Que a pesar de que sean diferentes, a pesar de que sean distintos en carácter, en la forma de reaccionar, etc., orar para que el Señor los guíe. Ahora partimos este tema hoy diciendo que nuestro mayor anhelo como cristianos es llegar a la vida eterna. Ahora nuestro mayor anhelo debiera ser llegar a la vida eterna, pero junto con nuestros hijos, no solos, juntos con nuestros hijos. Entonces que nuestra oración permanentemente vaya guiada en esa dirección, para que nosotros podamos disfrutar una eternidad junto con ellos y ellos junto con nosotros. Espero que también lo deseen, pero que nuestro mayor anhelo sea eso. Ahora, hoy aprendimos con respecto a Daniel, un personaje fabuloso que nos muestra la palabra de Dios, y esperamos que nuestros hijos sean como Daniel, que sepan tomar buenas decisiones correctas del lado del Señor, que sus principios sean los que aprendieron en su hogar, gracias a lo que nosotros le hemos enseñado, y que podamos llegar, como decíamos, junto con ellos a la eternidad. Teniendo eso ya claro, los quiero invitar a que inclinemos nuestro rostro para buscar la presencia del Señor y para que el Señor nos guíe en cómo poder educar correctamente a nuestros hijos. Oramos. Querido Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias porque tú has hablado en este momento a nuestros corazones, porque tú nos has enseñado a través de la historia fabulosa de Daniel cómo poder ser fieles hijos tuyos, cómo poder guiar correctamente a nuestros hijos. Te pido en especial por cada uno de los hijos de los hermanos que se están conectados hoy día, por cada uno de los padres que están conectados también, para que podamos cumplir fielmente nuestra labor, para que nuestros hijos también sepan y puedan tomar buenas decisiones, y que todas las decisiones
Señor, sean con miras a poder llegar a la eternidad junto contigo y juntos como familia. Por eso te pido que te quedes en nuestros corazones y en nuestras vidas en esta hora. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, buenos hermanos, fue un gusto estar con ustedes, poder compartir esta fabulosa historia de Daniel. Espero haber aportado un poco con la palabra del Señor en la crianza y educación de nuestros hijos. Esperamos cuando pase un poco la pandemia que podamos vernos presencialmente y que tengan un feliz sábado. Que Dios los bendiga a cada uno y nos veremos, espero que pronto.